Les saludo en el glorioso nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Otra vez, juntos. Retomando una serie de mensajes anteriores, habíamos llegado al libro de Colosenses y habíamos comenzado con el capítulo 1 y compartí un mensaje en el cual Pablo expresaba, en el capítulo 1 de Colosenses, expresaba su gratitud y estaba elogiando los resultados que había provocado el Evangelio en los colosenses. El apóstol Pablo no fundó la iglesia de Colosas. Probablemente fueron otros, pero ahora, interesado en la forma en que esa iglesia está creciendo, ve con preocupación algunas cosas que están sucediendo en esa iglesia. Yo creo que también hoy día debemos mirar con preocupación algunas cosas que están sucediendo en las iglesias. Ahora, después que Pablo elogia a esta iglesia en Colosas, después que agradece los resultados que había provocado el Evangelio en estas personas, ahora viene con su consejo apostólico. Ahora él quiere expresarle a esta iglesia qué es lo que se espera de ellos. Y en realidad, hermanos, ¿qué espera? ¿Qué espera un maestro de aquellos a los cuales se está discipulando o aquellos que está enseñando? ¿Qué espera el Señor de su iglesia? ¿Qué espera el pastor del rebaño? ¿Qué espera el maestro de escuela dominical de sus niños? ¿Qué esperan los padres de los hijos? Hermanos, siempre queremos lo mejor para aquellos que amamos. Dios, obviamente, también. Por eso para Pablo era tan importante que en vez de estar embelesados en experiencias de carácter místico, en experiencias religiosas, cosa que ya estaba empezando a suceder en Colosas, en vez de eso, el apóstol los desafía a que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No sé si hay algo mejor que esto para cualquier creyente, para cualquier persona, saber qué es lo que Dios quiere, hacia dónde está guiando Dios los pasos, por dónde quiere Él que nosotros caminemos. Hay personas que no les importa. Allá Dios, allá. Lo que Él quiera es una cosa, lo que yo quiero es otra. Y cada uno se va por su propio camino. Eso es aceptable y no es aceptable tampoco, pero es, digamos, comprensible en una persona que no conoce a Dios. Pero en una persona que ha dicho, yo conozco a Dios a través de Jesucristo y ha puesto su confianza de salvación en Cristo, no es lógico que desprecie la voluntad de Dios y esté más dispuesto a hacer lo que quiere o lo que otros le manden antes que obedecer lo que Dios expresamente nos dice. Por eso comienza en esta parte de donde tuvimos la lectura bíblica hace un momento, Colosenses capítulo 1 del 9 hasta el 12. En el versículo 9 comienza el apóstol Pablo diciendo, por lo cual también nosotros, recuerde, hay que hacer una hilación, o sea, una unión entre lo que venía diciendo anteriormente, en lo que fue un mensaje anterior que habíamos compartido, en el capítulo 1 también, hasta el versículo 8 habíamos llegado, pero ahora, después de todas estas cosas que Pablo escuchó, les dice, por lo cual también nosotros, ahora ya usted ya entiende quiénes son esos nosotros. Ese nosotros estaba refiriéndose a Pablo, que no estaba solo cuando escribió, está refiriéndose a Timoteo y también a Epafras. Él dice, Pablo, entonces, con este nosotros, y probablemente incluye a otros que están interesados en la obra de Dios en Colosas, está diciendo, desde el día que lo oímos, no sé si usted me va siguiendo, pero estoy siguiendo versículo a versículo lo que dice la palabra. Por lo cual, también nosotros, ¿por lo cual qué? Por la obra que Dios estaba haciendo en los colosenses y la manera en que ellos estaban reaccionando. Pablo dice, también nosotros, desde el día que oímos esto, habiendo oído de vuestra fe, recuerda el versículo 4 que vimos, bueno, a lo mejor ya no lo recuerda, pero en el versículo 4
El apóstol había dicho, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, por esa causa, también nosotros, desde el día que oímos que ustedes tienen este caminar en Dios, desde ese día nosotros no cesamos de orar por ustedes. Eso es lo que dice después, no cesamos de orar por vosotros. Es interesante, mucha gente nos dice, por favor, ore por mí. Y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Yo sé que a usted le ha tocado en más de alguna ocasión orar por alguna persona. Eso es grato y a veces el problema que tenemos es ¿qué cosa oramos? ¿Qué es lo que nos piden? La gente nos pide una bendición en general o para que me vaya bien. Cada uno tiene sus planes. ¿Sabe que no es fácil entender cuál es el propósito de Dios? Pero Dios siempre tiene propósito. Y si hay algo importante en la vida de un creyente, es, sin lugar a dudas, conocer esa voluntad. La voluntad de Dios. Sobre todo cuando esa voluntad de Dios está en lucha con mi propia voluntad, que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, con la voluntad del mundo, que tampoco quiere sujetarse a la voluntad de Dios, y con la voluntad que se antepone a Dios, la voluntad satánica, demoníaca, que se opone a todo lo que Dios quiere para nosotros. Por eso Pablo dice, no cesamos de orar por vosotros y explica qué cosa, en qué dirección va la dirección correcta de su petición, de su oración. ¿Por qué cosa oraba Pablo? Bueno, él dice ahí, como en el versículo 3, ¿recuerdan? Ya que estoy citando cosas anteriores, él menciona en general el hecho de que oraba por ellos, cuando le dice, siempre orando por vosotros, ¿cierto? Ahora está diciendo, ¿y de pedir qué? Esto es lo que pide Pablo. Si usted quiere saber qué pedir por otros, esta es una buena escuela. Esto es un buen ejemplo. ¿De pedir qué? Generalmente a veces no sabemos qué pedir. Gente nos dice, ore por mí, pastor, ore por mi hermano, ore por mi amigo. Y nosotros oramos a veces por la cuestión, por la necesidad urgente que surge, por una enfermedad, falta de trabajo, algún accidente, alguna circunstancia específica en la vida. Y no está mal orar por eso. Pero hay algo mucho más profundo. ¿Qué es lo que pedimos cuando oramos por otros? ¿Qué pide usted, papá, cuando ora por su hijo? ¿Qué pides tú, hijo, cuando oras por tus padres? ¿Qué pides tú cuando oras por tus amigos? ¿Qué pides tú cuando oras por aquellos que todavía no se convierten a Cristo? ¿Qué es lo que pedimos? Generalmente cuando oramos por otros, nuestras listas de oraciones comienzan con salud, siguen con salud, terminan casi siempre con salud. Porque pareciera ser que nuestras oraciones son como la asistencia pública, como la zona de urgencia de un hospital. Hermanos queridos, no debiera ser siempre así. El apóstol Pablo va más allá de una petición urgente, aunque gracias a Dios porque él escucha las peticiones urgentes. Pero aquí él quiere que los colosenses entren en una comunión tan especial con Dios que entiendan cuáles son los propósitos de Dios. Nosotros oramos por la salud, oramos por el bienestar, Señor, que a nuestro hermano le vaya bien, que esto de aquí y allá, que podamos comprar esto, que podamos hacerlo de allá, que nos vaya bien en esto. No olvidamos que el que tiene el destino de todos nosotros es Dios. Oramos por protección, no es malo. Oramos, o algunos oran por riquezas, tampoco es malo, pero cuidado, el amor a la riqueza es malo. Oramos por bendición, no es malo. Oramos por consuelo, no es malo. Oramos por ánimo, por fortaleza, etc. Por todo eso podemos orar. Pero fíjate, Pablo está pidiendo. ¿Qué pide Pablo? Pablo dice que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué quieres? ¿Qué quiere Pablo? Que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y aquí hay que hacer un paréntesis un poco extenso quizás para entender por qué el apóstol Pablo estaba pidiendo esto. ¿Cuál es la razón? Lo que quiere Pablo aquí
en forma muy didáctica, como es el apóstol Pablo, en realidad como es el Espíritu Santo que usó a Pablo para escribir estas cosas y para que quedaran en herencia también para nosotros, la iglesia, en la Biblia, hasta el día de hoy, porque el cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Así que aquí está, para bien de nosotros. Le hizo bien a los colosenses, nos hace bien a nosotros. Ha hecho bien a través de la historia. Ahora, por eso debemos estar atentos a esta palabra del Señor. Él quiere hacer un contraste. Aquí surge, usa un poco esta palabra, lleno del conocimiento, porque la palabra conocimiento tiene como raíz la palabra gnosis, conocer, conocimiento, que esa palabra es una palabra griega y que creó cierta línea dentro de la filosofía griega que ha llegado o llegó en su tiempo a influir en los judíos helenistas y a influir en la iglesia primitiva. Por eso aquí hay un conflicto que usted va a ver que hasta el día de hoy persiste esta tendencia en muchas partes de la iglesia de Cristo. En la iglesia actual, la herencia espiritual negativa del gnosticismo, que hasta el día de hoy prevalece en muchas iglesias o en muchos corazones, a veces solapadamente porque nadie lo ve, porque nadie lo denuncia, porque no nos damos ni cuenta. ¿Qué eran estos gnósticos? Bueno, debo decir ya que la gnosis no era mal, es la cuestión del conocimiento por experiencia. Eso es lo que quiere decir en realidad, en esencia, esta palabra. Y los gnósticos entonces eran los que basaban su experiencia espiritual, su caminar con Dios en esto. Platón ya hablaba en algunos de sus escritos filosóficos, ya hablaba acerca de la gnosis. Pero de ahí al gnosticismo hay un trecho, más o menos largo también. En el gnosticismo hay influencias de distintas partes, pero ¿qué era lo que pasaba y que estaba perturbando en esos momentos a los colosenses? Recordemos, en otros mensajes yo he hablado de la iglesia en Galacia, los gálatas estaban siendo influidos porque venían otros con un evangelio diferente, un evangelio que los hacía, que decía que el cristianismo estaba incompleto si no se seguía la ley de Moisés, que el cristianismo estaba incompleto si no nos mutilábamos, es decir, si no nos circuncidamos, si no guardamos la ley como tiene que ser, como lo hacían los judíos. Pero el apóstol Pablo se alarma por eso y les advierte, ahora también se alarma con los colosenses y les advierte dónde hay que poner el énfasis. Así como en el libro de Gálatas hay una lucha entre la salvación por fe, que otorga por gracia el Señor por la obra consumada de Cristo, o las obras de la ley. Hay un conflicto. Aquí también hay un conflicto de dos tipos de conocimiento. Uno que es la gnosis, esto de gnósticos que estoy tratando de explicarle. Ellos prometían a sus seguidores un nuevo conocimiento. ¿Sabe? Es la misma táctica que usó Satanás con la primera familia humana, con Eva y con Adán, lo mismo. Porque sabe el Señor que si comen se van a abrir sus ojos y ustedes van a tener conocimiento, van a tener sabiduría. Es un engaño, hermano, no es malo saber, no es malo ser instruido, no es malo. Pero cuidado, cuando esto te hace enaltecerte o te hace mirar en menos al hermano que no tuvo tal o cual experiencia espiritual. No, yo tuve una experiencia y nos quedamos pegados en la experiencia. Y el apóstol Pablo dice, no es la experiencia, no es lo empírico, es la doctrina, es la fe, no es la gnosis por experiencia, sino que es la pistisofia, es la fe, es la sabiduría de Dios, que es lo que quise decir. Sin embargo, aquí está este conflicto que Pablo quiere hacer notorio y que si él lo utilizó en su tiempo, debemos también tener cuidado porque hoy día está sucediendo lo mismo en la iglesia actual. Esta gnosis que se basa en sí mismo, en un conocimiento experimental de la exaltación propia en realidad, Pablo oraba para que, en contraste, los colosenses no siguieran esa gnosis, sino que siguieran más bien la plenitud del conocimiento o la epignosis, es decir, todo el conocimiento.
todo lo que rodea el conocimiento verdadero, que es la voluntad de Dios. Eso es lo que Pablo quiere. Quiero que conozcan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es por el camino de la autoexaltación, no es por el camino del autocrecimiento, no es por el camino de la autoayuda. Lo que el Señor quiere, su propósito, su voluntad es que dependas de Él, que te entregues a Él, que descanses en Él, que te duermas en Él, para ser bendecido como ya lo eres en Cristo. Hermanos amados, la tendencia del corazón humano siempre es estar haciendo y buscar experiencia. El apóstol Pablo dice, no ese es el camino, no es lo que yo quiero, no es lo que Dios quiere. Usted recuerda Romanos capítulo 12. Cuidado, lo vamos a ver más adelante quizás. Aunque la gnosis es de origen griego, como ya dije Platón, el gnosticismo se origina a finales del siglo I después de Cristo, en las sectas judías y en las primeras sectas cristianas, que se empiezan a apartar del cristianismo primitivo, original, apostólico, se empiezan a apartar con ideas que ellos heredan de otras culturas, de los griegos, de Oriente y de otras partes, y empiezan a hacer una amalgama y empiezan a hacer de Cristo una especie de héroe y empiezan a hacer una especie de conflicto entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo, cosa que usted va a ver de pronto. Hoy día usted se va a dar cuenta que hay una tendencia en el cristianismo actual de ir desde este Dios severo del Antiguo Testamento, esto es lo que está haciendo el cristianismo actual, está abominando de ese Dios severo, ese Dios que se opone al pecado, ese Dios que se escandaliza y que castiga, ese Dios cruel y malo, ese Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de los cristianos. El Dios de los cristianos es un Dios, un Diosito de amor, que los ama a todos. Hermanos queridos, es cierto que Dios es amor, pero también es Dios justicia. Dios es recto, Dios es fiel, Dios es leal. Y cuando Dios dice algo, se hace y se cumple. Por eso hay que conocer su voluntad. La voluntad de Dios es que ninguno perezca, pero la voluntad del hombre es hacer lo que quiere y perecen, y se apartan, y se pierden. Y le echamos la culpa a Dios, porque estamos envueltos en esta maraña de ideas que estaban invadiendo al cristianismo desde un comienzo y que ya estaban apoderándose de la mente de los colosenses. Aquí hay un énfasis tan especial que ponían los gnósticos en el conocimiento espiritual, es decir, la gnosis, de esta chispa divina interior, la luz divina. Cuando yo era jovencito y estaba comenzando mi caminar con Cristo, estoy hablando de la década, fines de la década del 60, harto tiempo atrás, del siglo pasado, como digo, ¿sabe? En ese tiempo surgió, en la comuna de Ñuñoa, donde yo vivía, surgió un grupo llamado La Luz Divina, con un líder religioso indio y que con trasfondo budista, y usaban el libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan, y hablaban de la luz, que la luz vino a los hombres y que esa luz estaba con nosotros, y hablaban de la luz interior, y ahí estaban y cantaban al Gurú Maharaj y toda la cosa. Era impresionante la cantidad de jóvenes que eran atraídos por esas cosas, porque había como una sed, un hambre de buscar en lo espiritual, pero muy mal encauzado. Lo mismo estaba sucediendo aquí, en la iglesia en Colosa. Se estaba poniendo un énfasis en el hombre, en esta chispa divina interior que el hombre tiene. Casi igual que la nueva era actual. La nueva era actual enseña que tú eres Dios y que tienes que posesionarte de esa verdad. Tú eres Dios. Por favor. Dios es Dios. Nosotros, hijos, solo por su gracia.
Y debemos tener mucho cuidado, no hay nada en nosotros. Nosotros estábamos muertos en delito y pecado, y lo muerto no produce nada hasta que Él nos dio vida. Pero aquí está el hombre, creyendo que puede. Y aunque parecen cosas sumamente espirituales, no lo son. Son cosas que apartan, son cosas que engañan el espíritu, son cosas que engañan aún el entendimiento. Se pone un énfasis donde no se debe poner. Ahí estaba, por sobre la fe, ponían la experiencia. Por sobre la enseñanza, la doctrina apostólica, ponían las realidades que ellos tenían en su crecer espiritual. Fíjese que el gnosticismo hace una distinción entre el Dios más alto, el Dios creador, pero creador de lo espiritual, el Dios invisible, un Dios tan espiritual que nadie lo conoce, es como nuestro Dios, pero no es un Dios capaz de crear, porque ese Dios no puede crear la materia, porque la materia es mala. Y ahí empiezan un montón de cosas, hermanos, bastante extrañas. Y eso estaban recibiendo los colosenses y estaban aceptando, algunos de ellos estaban siguiendo ese camino, y Pablo se alarma porque ellos estaban bien, ellos caminaban bien, y Pablo estaba elogiándolos, pero se daba cuenta que esta cosa extraña estaba surgiendo en ellos, esta cosa que ahí estaba creciendo, y hoy día ya es un árbol que cubre toda la humanidad. La humanidad ya no cree en el Dios del Antiguo Testamento, ya no cree en el Dios de la Biblia, lo encuentra cruel y malo. La humanidad está creyendo en sí misma, o está creyendo en la naturaleza, o está creyendo en lo que quiera creer, menos en el Dios revelado en la palabra. Y hacen una distinción entre Jesús, que es todo amor, y el Dios del Antiguo Testamento, que es tan cruel. Sin embargo, el Señor Jesús, que tanto admiran algunos, pero que no reconocen como un verdadero Dios, el Señor Jesús hablaba del Padre como su Padre, como el Padre creador. Él dijo de su Padre que varón y hembra los creó. Y está refiriéndose al Dios del Antiguo Testamento, está refiriéndose al Dios, cuando habla de los días de Noé, está refiriéndose al Dios que mandó el castigo del diluvio, está refiriéndose a ese Dios que para algunos es cruel y que para nosotros que vemos en la Biblia es simplemente un Dios justo que dice, si haces esto te va a ir mal, y lo hacemos y nos va mal. A Adán se le dijo, mira, si ustedes comen de esto, van a perder todas las bendiciones que tienen. Y las perdieron hasta el día de hoy. Por eso sufrimos, por eso pasamos hambre, por eso hay que trabajar, por eso morimos. Porque fallamos. Bendito sea Jesús, que vino a cambiar esto. Por eso nosotros nos sujetamos solamente de Cristo. Por eso Pablo miraba con tanta preocupación a este fenómeno extraño que estaba entrando al cristianismo. Ellos hablaban de un demiurgo o una especie de creador del universo material, que en realidad es como un ser malo, o sea que el Dios del Antiguo Testamento sería un Dios malo, porque creó la materia y la materia es mala. Solo el espíritu es bueno. Cuidado, hermano, cuidado. Ellos dicen, Dios no podría haber creado la materia porque es demasiado celestial, es demasiado espiritual. Él no habría creado algo malo como la materia. Este grupo, estos gnósticos tenían un carácter iniciático. Por eso ciertas doctrinas secretas de Cristo, ellos decían que Cristo les dejó doctrinas secretas. ¿Alguno de ustedes leyó el Evangelio de Judas? No está en la Biblia, pero se hizo famoso hace un tiempo atrás, el Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas no es del primer siglo, es del segundo o tercer siglo. No es un libro escrito por algún apóstol, ni siquiera por Judas, obviamente. Judas murió, no podría haber escrito el Evangelio de Judas. ¿Quién escribió eso entonces? Los gnósticos, cristianos, entre comillas, gnósticos. Ellos escribieron esto y hacían de Judas un héroe. Cuidado con todo eso. Cuidado, porque aunque usted no se dé cuenta en el día de hoy, esas cosas están influyendo. Ahora, estas doctrinas secretas de Cristo, o el ungido, o el Mesías, estaban destinadas solamente a ser reveladas a una élite de iniciados,
De esta forma, entonces, los gnósticos cristianos reclamaban ser los testigos especiales de Cristo, porque ellos tenían la verdad, tenían la luz interior, eran iluminados y podían llegar directo al conocimiento de lo divino a través de la gnosis, o sea, de la experiencia introspectiva, la experiencia a través de la cual se podía llegar al conocimiento de las verdades trascendentes. Mire, tremendas palabras. Y Pablo dice, no es así, no es por ahí el camino. La gnosis era, pues, entonces, la suprema forma del conocimiento, solamente al alcance de algunos privilegiados e iniciados. Cuidado que hasta el día de hoy hay algunas personas que tienen esa idea metida en la cabeza, no se dan ni cuenta, pero han absorbido estas ideas gnósticas o estas ideas que son prácticamente ocultas. Hermanos, la palabra de Dios, por ejemplo, algunos dicen, no, hay que ser muy sabio para entender la Biblia. Hermanos, la Biblia no fue escrita por sabios, fue escrita por hombres comunes. Y la Biblia fue escrita para hombres comunes. No hay necesidad de estar años y años estudiando griego y hebreo o arameo. No, Señor. Es suficiente con tener el Espíritu de Dios y con conocer el propósito de Dios. Por eso para Pablo era tan importante conocer primero la voluntad de Dios. No esta experiencia personal. Cuando se pone la experiencia por sobre la fe, cuando se pone la experiencia por sobre la obra de Cristo, estamos mal. Y eso es lo que estaban haciendo. Los gnósticos consideraban que la parte más esencial de todo el proceso de la salvación era este conocimiento personal, este conocimiento de esa luz interna que cada uno tiene, según ellos. Y había que buscar esa luz interior. Hermano, este conocimiento personal realmente está hablando de algo subjetivo, de algo emocional, de algo que es iluminado y es místico. Nada tiene que ver con la fe cristiana. La gnosis se refiere al conocimiento basado en la experiencia, en la percepción personal. En un contexto religioso, la gnosis es conocimiento, pero conocimiento místico, o más bien esotérico, basado en la participación directa, mi contacto con lo divino. Hermanos, ¿no es así el cristianismo? ¿No es una cosa esotérica? ¿Sabe? Este tipo de gente fueron considerados herejes. Pablo los consideró herejes. Y los padres de la iglesia, los primeros padres también, los descendientes de los apóstoles, los discípulos de los apóstoles también. Ahora lo que Pablo está haciendo en el libro de Colosenses, especialmente aquí al principio, está poniendo un contraste muy sutil, pero lo está haciendo. Y cuando uno entiende un poco el entreteje que hay aquí, entre medio, para entender este mensaje, cuando uno se mete en esto, va entendiendo la realidad de la preocupación del apóstol Pablo y la sutileza de trabajar del enemigo. El enemigo no parte negando el cristianismo, no lo hace, sino que le mete al cristianismo cosas nuevas. Hermano, cuidado. Nosotros cuando decimos la declaración del cristianismo, esta regla de fe básica que usted encuentra en el Nuevo Testamento, solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo, solo por la Escritura y solo para la gloria de Dios, cuando usted encuentra estas 5 bases, tiene que sostenerse. Ahí es solo por eso, no hay que agregarle, pero tenemos la tendencia a agregarle de nuestra propia cosecha o de cosechas ajenas que andan por ahí y que nosotros queremos asimilar. Hermanos, debemos tener cuidado con eso. El apóstol Pablo lo único que quiere de los colosenses es que si quieren conocimiento, no se metan en lo místico, no se metan en la cuestión de la experiencia. No, es que yo un día, es que yo sentí al Señor, es que cuando hablo del Señor, el corazón me hace bum, 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 bum. Hermano, y confundimos la arritmia con que el Señor nos está hablando. Hermano, las emociones cambian, la palabra permanece. La doctrina sigue, la fe está ahí. Pero hermano, la emoción no es la base del cristianismo. La emoción no es la base de la doctrina. Son contrarias.
Por eso, lo que quería el apóstol Pablo, y lo escribe a los colosenses, es que ellos sean llenos con conocimiento pleno de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, no gnóstica, no experimental, sino que venga directamente de Dios, pero no por la experiencia del hombre, sino aceptando lo que Dios dice, proclama y hace. ¿Para qué? Versículo que sigue, estamos en el versículo 9, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. No hay forma, hermano, de andar dignamente delante de Dios si usted está fuera de su voluntad. Si usted está siguiendo sus impulsos. Dios dice, yo he escuchado gente, y se lo digo, no hace mucho, hace poco, he escuchado gente que me dice, no, yo no lo siento así, yo no lo veo así. Estuve en el hospital hace poco por una urgencia personal, 10 días estuve ahí. Pero Dios sabía por qué me llevó. Hoy día hay una persona nueva que es cristiano y hay otro que se reconcilió con el Señor y hay muchos que escucharon el Evangelio. Todos los que estaban en la sala escucharon el Evangelio. Porque Dios me puso ahí. Y no porque yo sea tan grande, sino porque Dios no me dio la oportunidad que yo ni busqué para hablar acerca de su gracia y de su poder. Pero había muchos al principio que al conversar tenían sus propias ideas. No, para ellos dio aquí, para ellos dio acá. Y ellos creían sus propias cosas y querían dictar cátedra a Dios. Querían saber ponerle a Dios condiciones. Hermano, así es el corazón del hombre. Hermano, no podemos andar dignamente como es digno de Dios si no estamos agradándolo en todo. Y lo primero para agradar a Dios es aceptar su voluntad. Lo primero para agradar a Dios es reconocer lo que somos y lo que Él es. Él es santo, santo, santo y usted es pecador igual que yo. Así que a Dios no podemos llegar con nuestra propia justicia, decirle, mírame Dios, yo me porté bien. Eso no vale delante de Dios, porque portarse bien no sirve, no salva a nadie. Lo que salva es creerle a Dios, creer en el medio que Dios dejó al hombre para la salvación, que es Cristo. Eso se llama salvación por fe, no por experiencia. Hermano, cuando Pablo predicaba el Evangelio, él no andaba predicando y entonces yo iba camino a Damasco y caí en un éxtasis y sentí una voz que me hablaba y entonces vino una luz. Y que es cierto, todo eso le pasó, pero el mensaje de Pablo no era su experiencia. Pablo no andaba predicando su experiencia. Pablo dice, yo predico a Cristo y a este lo predico crucificado por amor a nosotros, pagando el precio que nosotros no podemos pagar. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hacemos? ¿Con qué me encontré yo ahí en el hospital? Con gente que tenía la misma idea de los gnósticos. Es decir, tenían su idea de Dios, tenían su idea de su propia experiencia y basaban su fe, su salvación, basaban su esperanza de futuro en lo que ellos hacen. El cristiano basa su experiencia de salvación, su fe, la basa en la obra consumada total y absolutamente por Jesucristo el Señor. Por eso dice, por eso quiero que conozcan plenamente la voluntad de Dios, para que caminen como Dios merece que caminemos, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo. Hay personas que se quedaron estancadas en el conocimiento de Dios, creen que ya lo saben todo. Hay personas que cuando van a escuchar a otros, como que les fastidia, no, cuando ellos hablan, que todos escuchen, pero cuando los otros hablan, no les interesa. Oiga, hermano, eso no puede ser. Pero y muchas veces lo vemos muy cerca de nosotros. Aquí dice ahora en el versículo 11, fortalecidos con todo poder. El poder no viene de la experiencia mística, el poder viene de arriba. Recibiréis, el poder se recibe cuando has recibido el Espíritu Santo, cuando has recibido a Cristo, cuando entiendes, cuando Él te iluminó para entender que eres pecador y que solo Cristo te puede salvar. En ese momento, en la plenitud de ese espíritu, tienes el poder y eres fortalecido. Conforme a la potencia de tu gloria, no, Señor, a la potencia de su gloria. Para toda paciencia
y longanimidad. Así va terminando el versículo 11. Pero para ponerlo bien resumido ahora, después de toda esta exégesis que hacemos, meternos un poquito en la parte doctrinal también. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Eso es el tema en realidad. Llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No quiere el Señor que estemos medios llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. No quiere que tengamos alguna idea de la voluntad de Dios. No quiere que sepamos algo de la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere es que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Me temo que muchos ni saben para dónde va su propia micro. Van arriba viviendo su vida y no saben para dónde van. No saben qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios pretende de ellos. No saben ni qué dones tienen. No saben para qué están en esta vida. El Señor nos puso para ser testigos de Cristo, hermano. Y hemos recibido poder para hacerlo. Y debemos vivir en esa verdad. Donde estemos, debemos ser testigos del Señor. Ahora, hermano, es necesario ser lleno de este conocimiento de la voluntad de Dios para andar como es digno del Señor. Es lo que uno concluye después de leer y analizar este pasaje tan claro de Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Que hemos estado viendo hasta ahora. El creyente tiene que conocer la voluntad de Dios para su propio bien, para su vida. Esto es lo primero que hay que entender. El ejemplo que hemos visto, el ejemplo de Pablo. Yo hablé un poquito de lo que le pasó a Pablo, que iba camino a Damasco, porque no era creyente, él iba persiguiendo a la iglesia, a los creyentes que estaban en Damasco, y él va camino a Damasco y de pronto tiene un encuentro cercano del tercer tipo con Cristo mismo. Y el Señor se le revela a Pablo. Y ahora cuando él cae a tierra, él dice en el versículo 6 de Hechos 9, él dice, temblando y temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero hermano, qué tremendo este hombre, qué manera de impactarlo, la presencia de Cristo mismo, cómo lo toca. Hermanos, que cuando Cristo toca de verdad. Cuando una persona se hace creyente, se nota. Cuando una persona recibe al Señor y recibe el Espíritu de Cristo, se nota. Hay cambios profundos. No voy a olvidar jamás cuando de pronto, después de haber conocido al Señor, de pronto en mi propia casa mi madre me dice, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué, mamá? Ahora ya no estás diciendo garabato. Oiga, ¿sabes por qué yo decía? Groserías, chilenismo, cada 2 palabras, en castellano, 5 eran chilenistas, o chilenismo, más bien. ¡Qué tremendo! Y ¿saben? Yo no me di ni cuenta, el Señor me limpió la boca. Ahora, pensar esas palabras ya me molesta. Decirlas ni se me ocurriría. ¿Quién hizo eso? El Señor. ¿Qué ha hecho contigo? También se nota, es notorio. El Señor cuando toca es notorio. Va a ser notorio de esta o de otra manera. El apóstol Pablo, temblando, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ya no era lo que él quería. Ahora es Señor. Está diciéndole a Adonai, está diciéndole, Señor, amo, jefe, patrón, Dios. Eso le está diciendo a Cristo, a Jesús. Dios, ¿qué quieres que yo haga? Ahora tú eres mi amo, dime, ¿qué debo hacer? ¿Qué hago? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. Y ahí te voy a decir, ahí se te dirá lo que debes hacer. Y así fue en la vida de este apóstol Pablo. Él sabe lo que es esto de la voluntad de Dios. Estaba dispuesto desde el comienzo. Ahora, hermanos, para conocer la voluntad de Dios, tenemos, gracias a Dios, algunas herramientas. Para conocer la voluntad de Dios tenemos, por ejemplo, la oración. Ya nos dimos cuenta aquí en este pasaje que acabamos de ver, primero de otros. La oración de otros es buena, la oración. Cuando alguien ora por uno, es bueno. Yo agradezco a todas las personas que dicen, pastor, yo estoy orando por usted. Espero que sea verdad. Y lo creo. Creo que es verdad. ¿Para qué andar mintiendo cosas tan pequeñas? ¿Cierto? Sería absurdo. Pero hermano, Pablo oraba por los colosenses en esta dirección. No por salud, no por bienestar, no por esto. No,
Él oraba que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces como pastor oro eso? Yo que muchas veces oro por ti. ¿Oro esto? ¿Sabes? Esto a mí me ha traído un cuestionar mi propia forma de orar. Oro. Señor, quiero que este hermano conozca tu voluntad. Señor, muéstrale tu voluntad. No, generalmente me quedo en la petición urgente. Hermanos amados, es buena la oración de otro. Así que si tú quieres conocer la voluntad de Dios, si realmente te entusiasma esto y quieres hacerlo y obedecer al Señor y quieres ser lleno del conocimiento de esa voluntad, pídele a otros que te ayuden orando. Pastor, hermano, papá, mamá o amigo o hijo, oren por mí porque ando buscando la voluntad de Dios para tal cosa y necesito su apoyo. Oren por mí. Pablo lo hizo por los colosenses. Ahora, hermano, el Señor Jesús nos pide que nosotros nos involucremos en buscar la voluntad del Padre. ¿Recuerdan en Mateo 6:9? Cuando él empieza a enseñar a sus discípulos la forma de orar. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está diciendo Jesús que hay que orar? Padre, que se haga tu voluntad. Pablo pedía, Señor, que tu voluntad sea conocida por los colosenses, que tengan el conocimiento de tu plena voluntad. ¿Qué está diciendo Jesús? Pidan al Señor que se haga su voluntad en la vida de ustedes como lo hace en toda la tierra. Eso es lo que está enseñando el Señor aquí. Jesús mismo, en Mateo 26, versículo 39, cuando Él está en Getsemaní y toma a los discípulos, a los más cercanos, y Él yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, dice el versículo 39 de Mateo 26, y dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso fue en el versículo 39. Ahora saltemos un par de versículos. Al final, el versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Póngame atención. Cuando Jesús está diciendo hágase tu voluntad, está entregado completamente. Él sabía que venía a hacer eso. Estaba escrito en el rollo del libro que Él venía a hacer esa voluntad. Y al hacer esa voluntad le agradó. Y al Padre también. Y este Hijo se sometió. Hágase tu voluntad. A veces puede ser muy dura, pero lo que glorifica a Dios no es lo que tú quieres, no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Qué tremenda herramienta es la oración. Jesús se la empleó consigo mismo, la recomendó a sus discípulos. Pablo, discípulo y apóstol del Señor después, este apóstol Pablo, que no fue discípulo, sino que fue discípulo en un discipulado directo con el Señor, después del Cristo resucitado en realidad. Este Pablo, obedeciendo esto, está pidiendo que sea realidad este conocimiento de la voluntad de Dios en los colosenses. Hermano, lo mejor que te puede pasar a ti, lo mejor que me puede pasar a mí es estar claro en qué es lo que Dios quiere de nosotros. A veces vivimos como pajaritos, hermano. Dios no quiere que vivamos como pajaritos. Dios quiere que vivamos como hijos de Él, haciendo su voluntad. Otra herramienta que Dios ha dejado es la Biblia. Si la Biblia toca algún tema, cuando no sabemos qué es lo que Dios quiere, pero si la Biblia dice, por ejemplo, no cometerás adulterio, hermano, no tienes que andar buscando, Señor, ¿puedo cometer adulterio?
¿Cuál es tu voluntad? Porque el Señor ya la reveló, ya lo dijo. La palabra del Señor dice que no debemos mentir los unos a los otros. Y tú no puedes decirle, Señor, pero una mentirita blanca podría ser. Hermano, no, cuando Dios ya en su palabra reveló algo, es su voluntad y hay que hacerla. Hay que seguirla. Es su voluntad, es lo que Dios dice. Cuidado, hermano. Si la Biblia toca el asunto, no podemos cambiarlo, ni debemos cambiarlo, ni hay ninguna justificación para hacerlo. El problema es que la Biblia no toca todos los asuntos. Cuando son específicos, como por ejemplo, Señor, ¿dónde voy a trabajar? Voy a buscar en la Biblia. Y entonces se levantó y fue a pescar. Voy a ser pescador. No, pues hermano, no es así la cosa. Entonces, ¿dónde trabajar? Hermano, busca la voluntad de Dios. Búscalo. Generalmente Dios te va a poner en algo que tienes capacidad para hacer. Dios nunca nos pone a contrapelo. El hacer la voluntad de Dios es agradable. Como dice Romano, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Ahora, cuando tú preguntas ¿con quién me caso? Hermano, cuidado, porque a veces le preguntamos a Dios, pero no le preguntamos para saber cuál es su respuesta, sino que es para saber si está de acuerdo con nosotros. Estamos pidiendo una especie de tic, que Dios dice, bueno, ya hazlo. No, hermanos queridos, cuando buscamos la voluntad de Dios, que no está revelada en la Biblia, en lo personal, en lo específico, a qué escuela voy, qué ropa me compro, qué hago, qué no hago, hermanos queridos, esas cosas dependen de la voluntad de Dios y hay que buscarla específicamente. Pablo quería que cada colosense, y por ende también cada cristiano, conozca la voluntad de Dios para su vida, que esté claro. Ahora, hay factores que debemos tomar en cuenta para poder descubrir la voluntad de Dios. Por ejemplo, lo mencioné así de pasada, pero ahora voy a especificarlo más. Para buscar la voluntad de Dios hay que presentarse a Dios, hay que ir donde Dios, dispuestos a hacer su voluntad. No a escuchar su voluntad, no a conocer su voluntad, sino que a hacer su voluntad. Hermano, a veces te decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Pero queremos saber lo que Dios quiere, no para hacerlo, sino para saber si me conviene hacerlo o no me conviene hacerlo. Hermano, no podemos jugar con eso. No podemos jugar con el Señor. No podemos jugar con nosotros mismos. Esto es grave. Tú no puedes decir, Señor, muéstrame tu voluntad y si me conviene, lo hago. Y si está de acuerdo conmigo, lo hago. No es si está de acuerdo. Tú debes someterte. Y eso nos cuesta mucho entenderlo. Romanos 12:1, yo creo que todos lo conocen. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nos dice que el culto a Dios es emocional. Qué raro, ¿eh? Usted busque en la Biblia. La fe en Cristo no está basada en la emoción. No está basada en la voluntad, está basada en el creer, en el conocimiento, en la razón. Nuestra fe es racional, culto racional, no emocional, pero a veces, hermanos, nos equivocamos. No es malo tener emociones, por favor, no estoy diciendo eso. Es hermoso conmoverse con la palabra del Señor, con un buen mensaje, con un buen cántico. Es hermoso sentir algo del Señor. No es malo sentir cosas, pero no puedo basar mi vida en mis sentimientos, porque los sentimientos cambian. La palabra no. Y nuestra fe está basada en la doctrina, en la palabra. Así que, hermano, aquí hay que presentarse a Dios. Primera cosa. Luego, estar dispuesto a ser transformados. Mira el versículo 2 de Romanos 12, también lo sabemos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestros sentimientos. No dice sentimiento. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo comprobarla? ¿Por los sentimientos? No, Señor, por el entendimiento. Y para poder hacerlo tengo que renovarlo, transformarme, no conformarme a este siglo, no hacer el modelo, no seguir el modelo de este mundo, sino que el modelo bíblico.
el modelo que Dios ha dejado. Hermano, este mundo se ama a sí mismo. Ese no es el modelo. El modelo cristiano es amarlo a Él, amar al prójimo y amarse a sí mismo. El modelo del mundo es yo, yo, yo. El modelo del cristiano es Él, Él, Él. ¿Hay diferencia? Sí, sí hay diferencia. Por eso hay que ser transformados. No te conformes, es decir, no tomen la forma de este mundo. Hermano, qué pena. De pronto tenemos como modelo el mundo para la iglesia. En nada el mundo es modelo para la iglesia. No puede serlo en nada, ni en la administración de las cosas de Dios. El modelo es diferente. Debemos seguir el modelo de la palabra. Tercera cosa, no solamente, como dijimos al comienzo, presentarnos a Dios, no solamente estar dispuestos a ser transformados, sino que confiar en el Señor. Recuerda Proverbios capítulo 3, versículo 5, lindo, y el 6 también. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese consejo es importante para conocer la voluntad de Dios. Confianza en Dios y cuidado contigo. Precavido contigo, no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todo, y Él enderezará tus veredas. No está diciendo nada que harás tú. Lo único que tienes que hacer tú es acatar. Lo único que tienes que hacer tú es seguir lo que dice a ti. Confiar en Dios, no apoyarte en ti mismo, todo lo contrario a los gnósticos. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Él te va a mostrar el camino recto. Debemos entender que para eso Él puede usar las circunstancias. Reconócelo en todos tus caminos, donde estemos. En todos tus caminos, en todos. Dios quiere que lo hagas parte de todo tu ser, de todos tus emprendimientos, de todo lo que haces, de todo lo que piensas. No puede haber algún sitio vedado para Dios en tu corazón. Todo es de Él. Todo debe estar presente a Él en toda circunstancia. Reconócelo en todos tus caminos. Reconoce que Él tiene razón. También tienes que aplicar el sentido común. Dicen que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Y yo creo que es verdad, porque hay que hace falta. Cuidado, porque a veces el sentido común también nos puede hacer caer. De pronto tenemos ideas muy altas de nosotros mismos o muy bajas de nosotros mismos. Dice el versículo, lo acabamos de leer, Proverbios 3, versículo 5, la segunda parte. No te apoyes en tu propia prudencia. Qué consejo más bueno. No te apoyes en tu propia prudencia. No creas que lo sabes todo. No creas que eres independiente. No creas que puedes caminar sin Dios o con Dios a tu lado y que Él va a decir que sí a todo lo que tú haces. Di amén nomás, Señor, yo voy. Y haces lo que tú quieres. No, Señor. Di amén tú y que Él haga lo que Él quiera. Ese es el camino. Proverbios 14, 12. Yo creo que todos lo conocen. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuidado. Hay que ser prudente en eso. Proverbios 28, 26. Me encanta ese. El que confía en su propio corazón es necio. ¿Usted confía en usted mismo? Cuidado. Es una necedad. Oiga, ¿para qué citar Isaías, Josué y otros pasajes? Pero quiero seguir adelante para ir terminando. Pedir consejos, si usted quiere conocer la voluntad de Dios, si está dudando, pida consejo a gente cristiana más madura en la fe, que tenga más tiempo en la fe o que haya pasado por circunstancias parecidas. La experiencia ajena también nos sirve. Y por supuesto, una herramienta eficaz es ser guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, recuerda eso, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bueno, veámoslo. Y lo otro, el shalom, la paz. Hay paz cuando viene la voluntad de Dios. Cuando al fin encontramos la voluntad de Dios, hay paz. Yo no voy a olvidar, perdónenme, yo soy autorreferente, pero es que no me atrevo a poner ejemplos de otras personas. Yo recuerdo cuántas noches, cuando yo era joven, me daba vuelta para un lado en la noche y no podía dormir, y me daba vuelta para el otro y no podía dormir. Y no era el calor, no era el frío, no era la incomodidad, era algo adentro de mí que me molestaba, porque yo tenía una lucha y mi lucha era grave.
Mi lucha es, voy a estudiar, a prepararme al instituto bíblico o hago lo que yo quiero, sigo mi propio camino. Total, yo aprendo así también y aprendo bien. ¿Sabe? No podía dormir. No estoy hablando de días, no estoy hablando de semanas, estoy hablando de meses. Sin poder dormir, hasta que un día me rendí y dije, Señor, si tú quieres que yo vaya, entonces voy a ir. Si tú quieres que vaya a estudiar, voy a prepararme. Voy. ¿Sabe? Dije eso. Lo creí de verdad que ya se acabó la cuestión. Se acabó la indecisión. Voy a ir y voy a ir y voy a ir. Y tomé esa decisión y la primera noche, porque eso fue en la noche, dormí como pajarito. No sé cómo dormirán los pajaritos, pero dormí placenteramente y se acabó la lucha y todas las noches fueron en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hermano, ¿quieres buscar esta bendición de Dios, de su voluntad? Cuando estés en esa voluntad vas a tener paz. Se acabó la lucha. Y por último, la séptima cosa, pedir una señal que confirme esto. O algunos hablan de el Señor cierra puertas y abre puertas. Hay algo importante, hay algo así, cierta verdad. Por ejemplo, Gedeón. ¿Recuerdan el caso de Gedeón? Gedeón no quería enfrentar a los madianitas. Él no estaba seguro si es que esto era una cuestión de ilusión o era realmente Dios que le estaba hablando y le puso condiciones al Señor. Jueces 6, búsquelo si usted quiere después. Jueces 6:37, dice Gedeón, he aquí, desafiando a Dios, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y Dios lo hizo. ¿Quería hacer una prueba? Ahí está. No una vez. Después dijo que todo lo más estuviera seco y así fue. O sea, todo húmedo, menos el vellón. Qué curioso. 2 veces. Oye, ¿y qué decir del siervo de Abraham? Ahí en Génesis capítulo 24, versículo 15 en adelante. Pero voy a leer solamente el 14, pero si usted quiere la referencia completa, está ahí. Génesis 24, 14. Está este siervo de Abraham que fue enviado por Abraham a buscar una novia para su hijo Isaac. Y él va. Y él dice, Señor, que pase esto. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y así fue. Llegó Rebeca, terminó de orar eso, y llegó Rebeca, y Rebeca estaba ahí, y él le pidió agua, y Rebeca le dijo, no, solamente a ti, también a los camellos. Tal como él había pedido, Dios se lo concedió. Y así fue que se consiguió una mujer para Isaac. Este siervo buscó la voluntad de Dios, pidió una prueba y Dios la completó. Hermano, Dios no tiene por qué ser puesto a prueba. Nosotros caminamos por fe, pero a veces Dios, para convencernos, nos da pruebas. No digo que las busquemos tanto, pero sí son un recurso. Muchas veces las ventanas abiertas o las puertas abiertas o las puertas cerradas, muchas veces van indicando la voluntad del Señor. Ahora, para terminar, el propósito de conocer la voluntad de Dios. ¿Para qué conocer la voluntad de Dios? Oiga, no para ver, como dijimos anteriormente, si me conviene o no, sino para andar como es digno el Señor. Así termina el pasaje que hoy día hemos leído. El creyente digno desea agradar al Señor en todo, para que andéis como es digno del Señor. Así tiene que ser. El creyente digno debe llevar fruto. Así está diciendo el pasaje, la segunda parte del capítulo 1 de Colosenses, versículo 10. La segunda parte dice, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra.
Cuando usted está en la voluntad de Dios, usted está llevando fruto. El creyente digno está creciendo, que crece en el conocimiento de Dios. Así dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. No sé si usted se ha dado cuenta que es todo un proceso, pero otra vez este contraste entre lo emocional y lo que tiene que ver con el intelecto. No es lo emocional la base del cristianismo. Tampoco estoy hablando de lo intelectualoide, estoy hablando de lo racional. Eso es lo que el apóstol Pablo está poniendo ahí en el énfasis. Yo quiero poner ahora en el final, para que estemos creciendo ¿en qué? En el conocimiento, no en el sentimiento, en el conocimiento de Dios. El creyente digno debe ser fortalecido con todo poder, así termina el versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Me gustan las palabras que usa aquí, poderosamente, gloriosamente, y mostrando longanimidad, es decir, mucha paciencia. Hermanos, para terminar, no olvide este contraste. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, y creciendo en el conocimiento de Dios. Fíjese las palabras, sabiduría, tiene que ver con lo intelectual, inteligencia espiritual y creciendo en el conocimiento de Dios. Tiene que ver con esto, con el saber, con el tener conocimiento de Dios. Las palabras usadas por Pablo, sabiduría, inteligencia, conocimiento, ¿qué tienen que ver? Pregunto, ¿con el intelecto o con los sentimientos? Tiene que ver con el intelecto. Pablo rechaza, tal como comenzamos hablando, lo subjetivo, lo emocional, lo iluminado, lo místico, de que tenía el gnosticismo, lo rechaza y recomienda el conocimiento y la sabiduría de Dios. El creyente de Dios, el creyente que está sirviendo al Señor, tiene que ser agradecido. Bueno, eso lo veremos en un próximo mensaje. Conclusión de hoy, busquemos la voluntad de Dios para nosotros. Cuando buscamos la voluntad de Dios para nosotros, seremos de bendición para Dios y para el prójimo y para nuestras propias vidas. Y así seremos creyentes dignos del Señor. ¿Cómo? Como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como Jesús, Padre, no como yo, sino como tú. Como el siervo de Abraham. Como Pablo mismo oraba por los colosenses, que sean llenos de conocimiento de tu voluntad. O como se les demandó a los efesios, y con esto termino, Efesios 5:17, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, otra vez la palabra entendimiento, entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Tarea, ¿cuál es la voluntad de Dios para ti? Que Dios te guíe. El mensaje no termina aquí, el mensaje comienza ahora. Que surja una respuesta en tu corazón. Busca la voluntad del Padre. Agrádalo. Que Dios te bendiga. Amado Padre, gracias. Porque tu enseñanza, Señor, en el día de hoy llega a lo profundo de nuestro corazón en el sentido de ir a lo más importante. Y lo más importante no es lo que queremos, no es lo que otros quieren. Es lo que tú quieres. Señor, que se haga tu voluntad en nosotros. Así como haces tu voluntad en los cielos, haz tu voluntad en nuestras vidas. Descansamos, Señor, en ti y en la promesa de que tú nos guiarás por tu Espíritu. Señor, aquí estamos. Háblanos, dirígenos, uno a uno, porque somos cada uno diferentes y cada cosa es distinta. Tenemos en común la salvación, tenemos en común la palabra, tenemos en común el Espíritu, tenemos en común el Salvador, pero cada uno tiene distinto trabajo, tiene distintos dones, distintas tareas. Señor, mira tu iglesia, que cada uno
esté haciendo tu voluntad para tu gloria. Que así sea. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo el Salvador. Amén. Amén. Amén, Señor.